Hagamos una fiesta escondida, que eso no pasa nada. Salgamos de paseo, que eso allá nadie se da cuenta. Eso es solo mortal para gente que ya tiene una enfermedad. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Alberto, 42 años, dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Empezamos nuestro espacio de prevención y acción dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Quiero también agradecerle a todas las personas que trabajan intensamente para que nuestro país pueda enfrentar esta pandemia y agradecerle a todos aquellos que han ido adoptando esa cultura ciudadana para que al protegernos, protejamos a los demás. Quiero empezar nuestro programa de prevención y acción haciendo un balance de las cifras que tenemos para el día de hoy del COVID-19. Hoy se realizaron 25.601 pruebas y se registraron 5.621 casos positivos, donde el 77.1% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios donde se ha adelantado también búsqueda activa de casos. El día de hoy se han registrado 170 fallecimientos y quiero expresarle a las personas que han perdido sus seres queridos mi más profundo sentimiento de solidaridad y también extenderles el sentido pésame. Quiero también destacar lo siguiente: el 77.6% de las muertes que se han registrado el día de hoy están concentradas en 5 municipios. Y algo también que quiero destacar: personas entre 60 y 69 años que fallecieron hoy son el 22.9%, que corresponde a 39 casos. Y las personas que fallecieron mayores de 70 años son 95 casos, equivalentes al 55.9%. Este tiene que ser un mensaje claro de protección. Y quiero también enviarle un mensaje a las personas jóvenes también. Muchos jóvenes piensan que el virus no va a ser letal con ellos y por eso quizás hay un poco más de relajamiento o no adherencia a ciertos protocolos. Pero si no se cuidan, pueden llevar a que sus seres queridos, sus padres, sus abuelos, puedan fallecer. Por eso no solamente se trata de cuidarnos nosotros, sino cuidar a los demás. Quiero también destacar lo siguiente: hoy el país registró 2.997 recuperados más y Colombia llega a 68.806 recuperados. El 43% de las personas que han registrado como positivas se han recuperado. Algo también importante: ya se han realizado en el país 1.082.415 pruebas PCR, de los cuales 922.517 han resultado descartados. Se han registrado en el total acumulado 159.898 casos, de los cuales el 89% se encuentran atendidos en casa, 6% en hospitalización y el 0.6% de los casos positivos confirmados están en unidades de cuidado intensivo. Y a nivel mundial, importante también destacar la cifra de hoy: el mundo registra 13.200.550 casos, hay 5.011.373 casos activos, hay recuperados 7.000.000
329.824 y se registran 575.178 fallecidos. Hoy vamos a destinar también nuestro espacio de prevención y acción para tocar temas relevantes sobre el sistema de salud, sobre los picos, sobre cómo se han presentado de manera regional, sobre qué medidas se han adoptado, sobre las herramientas de colaboración y cooperación con los gobiernos locales. Vamos a abordar también el tema de las unidades de cuidado intensivo, el personal que va a estar asignado para atender esa infraestructura, y vamos a abordar también temas relacionados con los programas de apoyo al empleo formal y también sobre los programas de apoyo a los gobiernos regionales cuando se trata de hacer estrategias también de contención, cuando se presentan brotes focalizados o hay búsquedas activas en lugares que sean identificados como focos del virus COVID-19. Pero antes de eso, quería hoy compartirles a ustedes una reflexión. Muchas personas que han visto los balances que nosotros hacemos de muertes por millón, de contagios por millón, y que lo hacemos comparativamente con otros países del mundo, nos han escrito. Y muchas personas me dijeron, pero presidente, de pronto si comparamos a Colombia con países que ya tuvieron los picos más fuertes, ¿cómo hacemos para tener una información quizás más precisa? Y yo lo que quería mostrarles hoy es un ejercicio comparativo de cómo nuestro país ha venido enfrentando la pandemia, pero hemos tomado un día de corte. Y es asumiendo el día 127, desde el momento en que se registró el primer caso. Comparémonos con otros países de América Latina y el mundo con ese día, de tal manera que nosotros entendamos cuál ha sido el comportamiento de la pandemia. Y además, considerando que el día de ayer nosotros teníamos ese día 127. Por eso voy a empezar mostrándoles a ustedes el siguiente gráfico que nos muestra a nosotros los contagios por millón de habitantes, y es un comparativo mirando el día 127. Nosotros estábamos en 2.956 casos por millón. El Reino Unido, por ejemplo, estaba en 3.790 en el día 127. Italia estaba en 3.883 el día 127. Estados Unidos en 5.321 el día 127 y España estaba en 6.173. Si hacemos el comparativo con otros países vecinos y otros países de América Latina, como lo podemos ver a continuación, nos vamos a encontrar con que cuando todos estábamos en el día 127, nosotros seguimos estando por debajo de países como el Ecuador, que están en 3.534, el Brasil, que estaba en 7.062, Perú en 9.893 y Chile 16.014. Y si nosotros hacemos también el comparativo para el día 127 en muertes por millón, también podemos apreciar este comparativo con el mundo, donde nos damos cuenta que para el día 127 nosotros estábamos en 104 muertes por millón, Estados Unidos en 316, Francia supera los 440, Italia los 550, Reino Unido los 590 y España los 600. Y si hacemos también el comparativo de muertes por millón con América Latina para el día 127, nosotros podemos observar que estamos por debajo de países como México, que estaban en 235, Ecuador 273, Brasil 292, Chile 349, Perú 360. Y lo importante de compartir esto no es que nos llenemos de triunfalismo y que digamos que las cosas están color de rosa. Todos estamos enfrentando una pandemia dura, difícil, dolorosa, exigente, desafiante desde todo punto de vista. Pero cuando nosotros nos comparamos para ese día, el día 127, el día de ayer en el caso nuestro, con otros países del mundo, en ese mismo día, nos damos cuenta que hay cosas que los colombianos hemos hecho de manera adecuada y debemos mantenerla así. Una de esas cosas es la protección de los sectores más vulnerables frente a este virus, donde si lo hacemos bien, podemos mantener niveles de letalidad que son inferiores al de otros países de Latinoamérica y del mundo. Por eso mi insistencia, y soy muy claro para todos los mayores de 70 años, sabemos que hay tedio, que hay desespero, que hay aburrimiento, sabemos también que van a recuperar espacio de esparcimiento.
traten de hacerlo lo más breve posible y regresen a la casa. En muchos lugares del país tendremos semanas que van a ser desafiantes y en la medida que ustedes se protejan, lograremos dos cosas. Por un lado, disminuir la posibilidad de letalidad y por otro, teniendo en cuenta que los mayores de 70 años son los que más están utilizando unidades de cuidado intensivo. Claramente, ahí también podremos evitar que tengamos un estrés sobre la capacidad de respuesta en el sistema de salud frente al COVID-19. Y quería mostrarles a ustedes este cuadro que nos muestra a nosotros cómo han sido las muertes por grupos de edad. Lo que ustedes ven en azul es el número de muertes por distintas edades. Nos damos cuenta que las personas entre 70 y 79 años representan 1.393 muertes. Después están las personas entre 60 y 69 con 1.306. Están las personas mayores de 80, que son 1.102. Obviamente las personas mayores de 90 son 312. Y lo que ustedes ven, que es esa línea que sube, ustedes se dan cuenta cómo en la medida en que va envejeciendo la población, la letalidad del virus es mucho más severa. Por eso nosotros tenemos que ampararnos en la evidencia y ampararnos también en esos datos para darnos cuenta que si somos efectivos protegiendo a los sectores de mayor vulnerabilidad, sin lugar a dudas tendremos un mejor tránsito frente a esta pandemia y tendremos además una mejor capacidad de respuesta del sistema de salud para los pacientes más críticos. Así que está el cuidado y el autocuidado de los mayores de 70, las personas que están entre 60 y 69 con comorbilidades y con preexistencias, pero también cómo nosotros protegemos a estos seres queridos. Y ese mensaje no podemos dejar de darlo un solo día. Y por eso en el espacio de hoy, en la voz de los expertos, vamos a abordar esta situación. Quiero también contarles algo muy importante, cómo se sigue preparando nuestro país en los protocolos de bioseguridad. Hemos visto recientemente casos de microempresas, empresas pequeñas y medianas, y hoy el turno también es para una empresa que hace presencia en nuestro país, que tiene distintas fábricas y que está en el sector de producción de alimentos. Queremos todos conocer cómo un gran empleador adquiere no solamente el compromiso de proteger a sus trabajadores, sino que también con ellos construye una pedagogía permanente de bioseguridad. Ese es el caso de hoy, el caso de Bimbo y cómo han adoptado los protocolos para protegerse y proteger a los demás. En nuestra compañía, la persona siempre ha estado en el centro de todo lo que hacemos. Por eso, durante el periodo de la pandemia COVID-19, nuestra prioridad sigue siendo el cuidado de nuestros colaboradores, para continuar cumpliendo nuestros compromisos de abastecer el mercado con alimentos de primera necesidad. Hemos aportado todos los protocolos que la compañía nos ha dado para poder cuidarnos internamente y pues para poder continuar con nuestro proceso y poder llevar los productos a la mesa de cada colombiano. Continuamente contamos con información clara sobre las medidas de prevención que debemos tener dentro y fuera de nuestra compañía y entendemos que nuestra labor de abastecer el mercado es fundamental para que no falte el pan en la mesa de los colombianos. Hemos incorporado mecanismos de lavado de manos en nuestros vehículos adicionales a todos los elementos de protección que nos han indicado desde las entidades de control. Igualmente, mencionarles que guardamos protocolos de distanciamiento en todas nuestras sedes, en todos nuestros centros de distribución, conservando la integridad de nuestros colaboradores. Reforzamos continuamente las prácticas de prevención, como el lavado de manos y uso de gel antibacterial, uso adecuado del tapabocas y guantes y todas nuestras operaciones, así como guardar el distanciamiento social y en los casos que sea posible, guardar la cuarentena. Si yo me cuido a mi familia, nos cuidamos todos. Y así como las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes en el país van adquiriendo los protocolos de bioseguridad para proteger a sus trabajadores, también es muy importante reconocer el papel que se ha jugado por el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, donde se subsidia el 40% de un salario mínimo legal
mensual en aquellas empresas y empleadores, personas naturales que hayan visto afectados sus ingresos un 20% o más. Ahí logramos que el tejido laboral también tenga una herramienta de protección. Y quiero que antes de hablar con el doctor Fernando Jiménez, quien es el director de la UGPP y el encargado de hacer toda la dispersión de estos programas que benefician a cientos de miles de trabajadores, veamos cómo este PAEF llega a una empresa como Hino, protegiendo puestos de trabajo. Buenos días, muchachos, para recordarles la medida de bioseguridad. Reiniciamos nuestra operación el 12 de mayo. En este momento no tenemos ningún contagio en nuestros colaboradores. Recibimos el subsidio de nómina para los aproximadamente 500 empleados de nuestro grupo Hino. Logramos conservar los empleos sin generar ninguna terminación de contratos. Todo eso también se ha logrado gracias a los esfuerzos del gobierno colombiano. Nosotros, el gremio manufacturero de vehículos, soñamos con producir vehículos de alta tecnología y ser el centro de suministro de Centro y Sudamérica. Seguiremos necesitando usar gran colaboración del gobierno colombiano. Todos juntos cambiaremos esta crisis en oportunidad, haciendo crecer aún más la industria. Gracias. Ahí ustedes estaban viendo cómo el programa PAEF ayuda a proteger cerca de 500 empleos en esta empresa que se conoce como Hino, una ensambladora que además en todo el país va buscando conectar su capacidad transformadora con el talento de los colombianos. Y nos acompaña en este momento el doctor Fernando Jiménez, el director de la Unidad de Gestión de Ingresos para Fiscales y Pensionales de la UGPP. Y lo saludo, doctor Fernando, pidiéndole el siguiente favor. Quiero que sea usted lo suficientemente claro y detallado para que todos los colombianos sepan el programa PAEF, cómo se ha extendido, a cuántas empresas ha llegado, qué tipo de empresas y, por supuesto, cómo estos más de 2.400.000 colombianos han visto protegidos sus puestos de trabajo gracias a esta herramienta. Y de pronto cuéntenos experiencias y detalles también en algunas regiones del país. Muchas gracias, doctor Fernando. Señor presidente, muy buenas tardes, noches. Un saludo a todos los colombianos que ven este programa. Sí, señor, para entregarle a usted y al país el reporte del segundo ciclo de los subsidios que está dando el gobierno nacional a los empleadores y aportantes que han sido beneficiados con este programa de apoyo al empleo formal. Quiero señalar que en el mes de junio tuvimos solicitudes presentadas por los diferentes empleadores por 114.353 solicitudes, de las cuales recibieron la conformidad o la no objeción 106.613. La mayor parte, de este foco de solicitudes está concentrada en personas jurídicas, cerca de 88.000 empresas y 18.000 personas naturales. Pero lo más importante, señor presidente, creo es cuántos empleos hemos beneficiado o ha beneficiado el gobierno nacional a través de este programa en el mes de junio. En el mes de junio, faltándonos, liquidar 300 nuevas solicitudes de igual número de empresas, llevamos protegiendo empleos por 2.452.985 empleos que corresponden a los cotizantes, a personas, empleados que sus empresas cotizan por ellos. En monto de recursos, este segundo ciclo alcanzó el valor de 860.998 millones de pesos. Pero si yo hiciera una lectura consolidada de lo que ha sido los aportes que ha dado el gobierno nacional a este programa durante los meses de mayo y junio, tengo que señalarle que en total se han protegido cerca de 3 millones de empleos. Una cifra exacta es 2.981.605 empleos.
y esperamos incrementar esta cifra con las últimas liquidaciones para estar bordeando los 3 millones de empleos protegidos. Pero, señor presidente, una de las bondades del programa es que a nivel regional, este programa ha beneficiado a las 32, entidades territoriales, 32 departamentos y al distrito especial del distrito capital de Bogotá. En concentración de recursos, tengo que decir que al distrito se le han destinado 688.181 millones de pesos, que equivale al 40% del total de los aportes que ha entregado el gobierno nacional durante estos 2 meses. Le sigue el departamento de Antioquia con un 20% y 344.971 millones de pesos, así sucesivamente hasta llegar al departamento del Baupés, que ha recibido 21.411.000 pesos, correspondiente a 7 aportantes que han solicitado los beneficios de este programa. Otra lectura importante que tenemos nosotros que señalar es el tipo de empresario o de emprendedor que ha sido protegido con esta medida. Tengo que decirle que un 67% de las solicitudes aprobadas está destinada a los microempresarios, un 26% para la pequeña empresa, un 6% para la mediana empresa, un 1% para la gran empresa y la muy grande empresa. Entendida estas como la microempresa, los que tienen trabajadores iguales a 10 o menos trabajadores, la pequeña empresa entre 10 y 50 trabajadores, la mediana empresa entre 50 y 200 trabajadores. Como vemos, el programa ha tenido un beneficio y se ha focalizado perfectamente en lo que fue el propósito del gobierno nacional, ayudar al pequeño y al microempresario del país. Otra manera de leer esto también, Fernando, yo lo iba a interrumpir por lo siguiente, porque me gustaría de pronto que le contáramos esto también a los ciudadanos, y es, ya llevamos 2 ciclos, vamos para el tercer ciclo. Me gustaría que usted le explicara, sobre todo a ese micro, pequeño, mediano empresario que todavía no ha usado el PAEF, cómo tiene que diligenciar el acceso al programa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que llamar? ¿Y por qué es importante que avancemos antes del 21 de julio para poder estar dentro del tercer ciclo? También hay algo que es importante. Este ciclo va a poder cobijar también la prima del mes de junio en el subsidio del 50%. Y algo también va a ser importante es frente a aquellos trabajadores que habían tenido sus contratos suspendidos. ¿Por qué no precisamos eso, Fernando? Señor presidente, yo quisiera de manera general señalarle a todos los empresarios que deben recurrir a la entidad financiera en la cual ellos manejan sus recursos. La entidad financiera los va a capacitar, les va a enseñar, les va a presentar todos los requisitos que deben cumplir para postularse a este programa. Cada vez han sido más el número de empresarios que han recurrido al apoyo de las entidades financieras. Estas entidades financieras, donde tienen ellos las cuentas corrientes, tienen unos formularios donde les señalan cuáles son los requisitos que deben tener ellos para participar de los beneficios de este programa, como estar registrados en las cámaras de comercio, como tener una cuenta o un producto financiero en una entidad financiera de carácter formal, vigilada por la Superfinanciera o también vigilada por la Supersolidaria, donde ellos puedan retirar unos formularios y cumplir una serie de requisitos que son mínimos y que han estado publicados en las páginas de la UGPP, del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia de la República, de varias entidades públicas que han facilitado, digamos, sus sistemas de información para hacerle llegar a los diferentes empresarios la información correspondiente y ellos puedan diligenciar oportunamente los formularios con los cuales se harán acreedores a estos beneficios que ha establecido el Gobierno Nacional a través del programa del PAEF. Yo diría, señor presidente,
si usted no dispone de algún otro interrogante, es plantearle también a la opinión pública que los sectores que más se han beneficiado con estos recursos del PAEP es el sector comercio, que ha presentado solicitudes por 310.000, que ha sido beneficiada con solicitudes por 310.968 millones de pesos. En la industria manufacturera también ha recibido recursos por 288.456 millones. En actividades profesionales, científicas y técnicas, 83.333 millones de pesos. La construcción, que es uno de los sectores estratégicos, uno debe señalar que han recibido aportes con subsidio 11.020 empresas por un equivalente a 127.586 millones de pesos, y también las entidades del sector de alojamiento y servicios de comida han recibido 72.852 millones de pesos. Gracias, doctor Fernando. Yo quería entonces, resumiendo eso que usted nos dice tan importante, es ya cerca de 3 millones de empleos han contado con un esquema de protección a través de el PAEF. También hemos adelantado el primero, el segundo ciclo, viene el tercer ciclo, que es importante, donde también las empresas aplican al subsidio que corresponde al 50% de la prima de servicios del mes de junio, y algo que también es importante que se va a materializar a través de la UGPP tiene que ver con el ingreso solidario para aquellos correspondientes al primero y segundo ciclo que habían tenido contratos suspendidos. Así que gracias, doctor Fernando Jiménez, por acompañarnos en Prevención y Acción. Y así como hacemos este balance e informamos a esos micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de cómo aplicar al PAEF, también es importante hacer la reflexión de cómo se trabaja con los gobiernos subnacionales en momentos donde tenemos que combinar, por un lado, las medidas de protección del empleo, las medidas de protección social, las medidas de atención en salud y también el trabajo focalizado en aquellas zonas donde se han presentado brotes, donde se adelanta en este momento búsqueda activa porque se han encontrado núcleos de COVID-19. Hoy me acompaña el doctor Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y yo le he pedido que hagamos un análisis de las primeras ciudades capitales de nuestro país, de las principales en términos de población, donde se ha venido articulando la respuesta del gobierno nacional de la mano con gobernadores y alcaldes. Así que, doctor Diego, hagamos ese balance y miremos también algunos cuadros de cómo se está trabajando ciudad por ciudad. Presidente, buenas noches, colombianos, buenas noches. Presidente, como usted lo ha señalado, el proceso de manejo de esta pandemia es un proceso articulado que se da entre el gobierno nacional y las autoridades locales, y en aquellas ciudades en donde ha comenzado a presentarse algunos retos importantes de cómo se disminuye la velocidad del contagio y donde hay que tomar medidas, particularmente de unos aislamientos y unos cercos epidemiológicos, se ha venido articulando un esfuerzo integral de todo el gobierno. Estamos hablando en este momento de 5 ciudades en las cuales queremos destacar cómo se ha hecho ese trabajo conjunto para llegar a cumplir 3 propósitos, cómo simultáneamente en este momento trabajamos en fortalecer la salud, en cómo apoyamos a los más vulnerables y sobre todo cómo protegemos el empleo, ese reto triple que tenemos de trabajar conjuntamente en este caso. En Bogotá, con la decisión que se ha tomado entre la Alcaldía Mayor y el Ministerio de Salud de hacer unos cierres especiales en las localidades, pues continúa el apoyo, por ejemplo, para fortalecer con el tema de ventiladores, el apoyo de la creación de capacidades en UCI, de 722 ventiladores que están destinados a Bogotá, se sumaron 50 más para tener un total de 772 y ya se han entregado 430. En materia de ayudas sociales, con el distrito se ha articulado un esfuerzo para que este proceso que se ha denominado de la renta mínima, que llegará a 550.000 hogares, a través de los programas del Gobierno Nacional, como Ingreso Solidario, como el Pago Extraordinario de Familias en Acción, como el de Colombia Mayor, se llegarán aproximadamente a 422.000 hogares de los 550.000 que tendrán ese aporte en renta básica. Y, por ejemplo, las 289.000 familias de Ingreso Solidario recibirán el giro este mes de 160.000
pesos de apoyo, más 80.000 de la alcaldía, de modo que puedan tener ese esquema de protección mínima de renta básica. Y en el caso del empleo también es una prioridad. En Bogotá seguirá el apoyo, como lo señalaba el doctor Fernando, a más de 1 millón de trabajadores de la ciudad que recibirán el tercer pago de subsidio a la nómina. En el caso particular de Barranquilla, que es una ciudad en la cual el esfuerzo conjunto que se ha hecho con el alcalde, con su administración, pues los apoyos siguen dándose nuevamente en esos tres grandes vertientes. En cómo apoyamos la salud, 111 ventiladores que se han comprometido y entregado en la ciudad. Las ayudas sociales, presidente, llegarán a 125.000 hogares, entre la suma de ingreso solidario, que ya en la ciudad llega a 51.000 hogares, y a las familias en acción, que son 47.000, y por supuesto la protección al adulto mayor. En muchas de estas ciudades los ciudadanos pueden estar preocupados de que estos cierres cómo afectan su ingreso y por supuesto lo que le permite a una familia ahora es con este ingreso, por ejemplo, mantener un ingreso básico y mínimo para poder tener su alimentación y su bienestar en este periodo de tiempo. Y en el caso del empleo, en Barranquilla el apoyo seguirá a 93.000 trabajadores de cerca de 3.502 micro, pequeñas, medianas empresas, por supuesto. El tercer aspecto es Cali. Cali viene trabajándose de forma articulada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional para poder hacer el ejercicio de disminuir la velocidad al contagio. En Cali se comprometieron 110 ventiladores, ya se han entregado 100 y en ayudas sociales un total de 196.000 familias de las más vulnerables en Cali recibirán ese apoyo extraordinario. Particularmente Ingreso Solidario ya llega a 100.000 familias que son las que reciben o venden el tinto, el embolador en la calle, la madre que hace confección, que es modista y que ha recibido recientemente ya el tercer giro de ingreso solidario durante este mes de julio particularmente. Se ha comprometido también en la ciudad 43.000 apoyos, 13.000 apoyos en mercados en la ciudad particularmente y por supuesto en empleo 188.000 trabajadores, es una de las ciudades en que más apoyo recibirá en este mes de ese subsidio a la nómina particularmente. Y está el caso de Cartagena, que es un caso especial, en donde ha venido el trabajo conjunto liderado desde hace ya más de 22 días por parte del ministro de Salud con el alcalde, en cómo se logra ese apoyo para ir haciendo unos cercos epidemiológicos en ciertas partes de la ciudad, como el caso del mercado de Basurto. En este caso, allí se han asignado 69 ventiladores, 30 ya han sido entregados en ayudas sociales. Total, durante este mes, 95.000 familias podrán recibir ese apoyo y particularmente hay que destacar allí el tema de las familias en acción y Colombia Mayor, que tiene 26.000 adultos mayores que siguen en ese proceso de aislamiento, que ya tienen su apoyo definido de 80.000 pesos, más 80.000 más de giro extraordinario en este mes. En el caso de Cartagena, presidente, 50.000 trabajadores recibirán ese tercer apoyo de subsidio a la nómina, más el pago a la prima. Finalmente está Medellín. Medellín era una ciudad que recientemente en ese trabajo articulado, en donde ha sido una ciudad muy juiciosa, en el trabajo de ir protegiendo la salud y avanzando en el empleo, ha tomado unas decisiones hacia el futuro, particularmente hacer unos herramientas. Allí se han comprometido en materia de salud 50 ventiladores. Se agregan 100 más, que los anunciamos ayer. Son 50 que ya habíamos entregado, 100 más que deben estar en el proceso de dispersión. Así es, presidente. Y ese compromiso pues también tiene un apoyo social, 216.000 familias recibirán ese apoyo de ingreso solidario, familias en acción, más el adulto mayor. Y en este caso también hay que destacar ese compromiso y ese sano equilibrio que ha buscado también en materia de protección en el empleo. 320.000 trabajadores de micro, pequeña y mediana empresa, casi 14.000 micro y pequeñas y medianas empresas están recibiendo ese apoyo en Medellín, en ese trabajo conjunto con la alcaldía. Y por supuesto, como presidente, esto es un esfuerzo integral. Hay mucha preocupación de cómo se hacen esos controles, cómo se hacen esos cierres, cómo se garantiza la seguridad. El Ministerio de Defensa también ha reforzado el apoyo directo a estas ciudades, 1.182 uniformados en el caso particular de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, distribuidos en un número especial, darán apoyo para hacer control, para hacer todo el proceso de medidas, de apoyar las medidas que tomen las autoridades locales y garantizar la seguridad, lo mismo que en Bogotá, que se ha reforzado el pie de fuerza para este periodo de tiempo. Gracias, doctor Diego Molano. Es muy importante ese balance porque es la atención en salud
los mecanismos de protección social y también las herramientas de subsidio y acompañamiento al empleo. Como todos ustedes lo pueden ver, es un trabajo que se hace con gobernadores, con alcaldes y que busca ese trabajo en equipo para enfrentar la pandemia. Está con nosotros el ministro Fernando Ruiz. Ayer estuvimos mirando con ustedes el comportamiento de la pandemia por regiones y hoy le he pedido que hablemos de los picos y el comportamiento de la pandemia en algunas de las principales ciudades capitales de nuestro país. Vamos a hablar de Barranquilla, de Cali, de Bogotá, entre otros. Vamos a hablar también del caso de Medellín, donde es muy importante que ustedes se lleven el mensaje. Aquí no se habla de un pico nacional. Hemos visto cómo el comportamiento de la pandemia va cambiando o ha cambiado según regiones. En algunos lugares tuvimos casos de mucho estrés hace aproximadamente 2 meses, en otros los hemos tenido más recientes, pero esa lectura de cómo se comporta la epidemia es importante para que todos ustedes tengan las certezas sobre cómo se deben adelantar los controles personales y también para proteger a los demás, proteger a los sectores de mayor riesgo. Y le he pedido también al ministro que ahonde un poco en lo que son las comorbilidades y las preexistencias y los mecanismos de proteger a esas personas que queremos, que las tienen y que no queremos se vean afectados en momentos de crecimiento del virus. Ministro. Sí, presidente y colombianos. Todos estos planteamientos que ha hecho el doctor Molano de ese abordaje integral de gobierno está muy relacionado, obviamente, con el momento en el cual se encuentre la epidemia en cada ciudad. Y como decía el presidente, hace 3 meses todos hablábamos de un gran pico, un pico nacional, donde íbamos a tener un número muy grande de casos. Esto probablemente vamos a tener algunas semanas en que tengamos mayor número de casos que lo que hemos tenido anteriormente, pero la estrategia que tenemos actualmente y la información que tenemos desde el Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud, nos permite ya establecer dónde vamos teniendo afectaciones y picos específicos por ciudad e incluso dentro de cada ciudad para poder tomar las decisiones más acertadas y podamos tener el mejor resultado. En la medida que vamos aplicando medidas y las medidas son efectivas, en la medida que la ciudadanía toma acciones y es consciente y se apropia del distanciamiento físico, del lavado de manos, del uso del tapabocas y se reduce el contagio, esa afectación mayor, ese pico se va a ir desplazando en el tiempo. Por eso la vigilancia es absolutamente constante y en la medida que las medidas son efectivas, vamos a tener una diferenciación en el tiempo y en la magnitud de la presentación de esa eventualidad del pico. Hablemos, por ejemplo, de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad donde quiero mostrarles una gráfica en la cual se ve que si no hubiéramos tomado ninguna medida, en el momento de mayor afectación podríamos haber tenido 45.000 casos en una semana. Hoy en día, con las acciones que tuvieron ya en Barranquilla, hemos tenido ese pico de casos. No quiere decir que no podamos tener afectaciones posteriores, podemos tener, como ha sucedido en todas partes del mundo, rebrotes, pero la dimensión del pico de Barranquilla ha llegado a los 5.143 casos en la semana de mayor afectación. Se ha venido desplazando en el tiempo y hoy ya tenemos una reducción importante de los casos de la mortalidad, de los fallecimientos, al punto que Barranquilla esta semana recuperó el número de fallecidos que traía desde antes de la epidemia, es decir, el número de personas que desafortunadamente normalmente moría antes del COVID. Esto nos invita a que es importante, una ciudad como Barranquilla, tener acciones, obviamente, de apertura flexible y gradual de la economía, pero también tener una vigilancia y una posibilidad de rastreo y aislamiento, porque la amenaza no ha terminado, se mantiene y es allí donde debemos empeñar todas las acciones desde la Secretaría de Salud y desde la Alcaldía y desde el propio Ministerio de Salud. Otra ciudad relevante para el análisis de estos días es la ciudad de Bogotá. En Bogotá, la estimación inicial de afectación del pico era de 250.000 casos. Hoy en día, la estimación de los modelos da 8.172 en la semana de mayor afectación. Esto quiere decir que se lograría reducir sustancialmente la afectación de la ciudad
y los sistemas de salud podrían responder. Ahí estamos en ese gran esfuerzo. El pico no se presentó en el mes pasado como en Barranquilla, sino estamos proyectando hacia los meses de julio y agosto, y evidentemente en la medida que las acciones de contención en las localidades de cercos epidemiológicos tengan efectividad, podremos diferir y distanciar aún más ese número de casos. Cali ha tenido un comportamiento donde la proyección inicial era tener aproximadamente 71.000 casos en el momento de mayor afectación. Los modelos actuales nos están dando que vamos a tener aproximadamente 3.800 en la semana donde tengamos el pico más grande de la ciudad, y evidentemente vamos a tener una afectación que también se proyectará por lo menos hasta los meses de julio y agosto. Cartagena, una ciudad donde se nos presentó el crecimiento aproximadamente el 25 del mes de mayo. Durante el mes de junio se hicieron toda una cantidad de acciones de contención como las que planteó el doctor Molano. Esperaríamos haber tenido en Cartagena cerca de 33.000 casos en el pico si no hubiéramos tomado medidas efectivas, y la afectación que se ha dado en Cartagena en la semana de mayor afectación es de 2.092 casos. Obviamente que estos casos se van acumulando y nos da un número mayor, pero en la medida que logramos reducir ese impacto, logramos tener la atención de la población. Cartagena hoy en día es una ciudad donde conversando con el alcalde, discutiendo la situación, podemos iniciar de alguna manera a generar aperturas para ir dándole un poco de oxígeno, de aire económico y social a la ciudad para poder avanzar, y obviamente teniendo medidas muy estrictas de seguimiento de casos. Y por último, la ciudad de Medellín tuvo una afectación muy baja durante varios meses, unas medidas bastante efectivas con unas acciones muy fuertes de la ciudadanía, un esfuerzo muy grande. Hoy en día vemos un crecimiento que es relevante, pero la afectación inicial calculada para Medellín estaba en los 87.000 casos. Hoy, en la semana de mayor afectación, hoy estamos proyectando 6.900 aproximadamente, con una afectación menor, y es el momento en el que Medellín tenemos que tomar medidas como están tomando con el señor alcalde, con el señor gobernador de Antioquia, para poder tener la contención necesaria para tomar acciones que pueden ser un poco difíciles para la ciudadanía, nos cambian un poco la rutina, pero evidentemente van a apoyar a la ciudad a que se reduzca esa velocidad de afectación y de contagio. Ministro, muy importante. Un tema que yo quisiera también interrumpirlo, porque usted está describiendo el comportamiento que ha tenido el virus en distintas ciudades, gracias también a las intervenciones oportunas que se han hecho. Y hemos visto no tanto que se desplaza la curva, sino que también se le va quitando velocidad exponencial. Pero así como usted describía el tema de los picos, y muchas personas se preguntan, bueno, ¿los picos qué traen? Y los picos, por supuesto, se ven en el número de contagios, pero también se ven en el número de muertes. Y algo que me han preguntado muchas personas es, presidente, explíquenos sobre las comorbilidades y las preexistencias. Hoy, por ejemplo, recibimos muchas preguntas a través de las redes. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que personas que nos están viendo hoy sepan que las personas que están entre 60 y 69 años tienen también una probabilidad alta de ser afectados de manera letal, no tanto como los mayores de 70, pero también es alta, pero sobre todo personas que tienen preexistencias. Uno de los casos, personas que tienen enfermedades renales, pueden tener un riesgo de letalidad por un ataque de este virus que es 7.6 veces más que el de una persona que no tenga esa preexistencia. Lo que pasa, por ejemplo, con personas que sufren de hipertensión, de cáncer, de otras enfermedades. ¿Por qué no hacemos ese balance, ministro? Y usted como médico, como experto en salud pública, le cuente a los colombianos por qué esas personas que tienen preexistencias y comorbilidades, lo mejor que pueden hacer es estar resguardadas, sobre todo en los momentos de mayor estrés con la presencia del virus, y ser muy cuidadosos en sus salidas cuando las tengan que hacer para una diligencia, porque eso también depende que le bajemos el impacto de letalidad del virus y por supuesto también
que se pueda mantener la capacidad de respuesta del sistema de salud? Sí, presidente, evidentemente una parte son todas estas acciones en las cuales la gente pregunta, es que a veces nos dice, los alcaldes están por allí solos tomando medidas cada uno por su lado. Eso no es cierto. Los alcaldes con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, con todos los ministerios y en nuestro comité asesor con el Ministerio de Salud, todas las semanas nos reunimos con las ciudades que están en situación crítica, hablamos de la situación y tomamos acciones con base en esa información que ya tenemos. Esa es una parte. La otra parte importantísima en este momento es la que usted plantea, presidente, ese autocuidado. Y ese autocuidado se inicia en la percepción que nosotros tenemos de nuestro propio riesgo. Por eso las medidas nunca pueden ser en salud pública iguales para todo el mundo. Las diferencias de edad, las diferencias de las enfermedades que tenemos, de las otras enfermedades crónicas que padecemos, hacen evidentemente una diferencia en el riesgo. Y en el COVID se ha evidenciado absolutamente. El indicador más crítico, señor presidente, es que hoy en día podemos ya evidenciar, con los resultados que tenemos, que la mitad de las muertes en Colombia están concentradas en los mayores de 70 años. La mitad. Y los mayores de 70 años representan una proporción mucho menor de la población colombiana, como es evidente. Entonces, ese indicador ya de por sí es un indicador muy fuerte y muy sólido. Pero la forma en que en salud tratamos de describir mejor los riesgos, es decir, cuál es la probabilidad mayor que tenemos de tener un evento o de morir si tenemos una eventualidad o una comorbilidad. Yo les voy a dar a los colombianos unos datos que me parece que son muy importantes. Si uno habla de personas que tienen riesgo evidente, si la persona tiene mayor de 60 años, su riesgo de morir es 19 veces mayor que una persona de menor edad, una persona de edad promedio, 19 veces mayor. Por eso esa medida de protección del cuidado del auto y de las personas mayores es muy importante. Las personas con enfermedad renal, 7.6 veces, casi 8 veces mayor riesgo. Si la persona está en diálisis, es una enfermedad renal que tiene un enfermo renal que está en diálisis, 8.6, casi 9 veces. Si se sufre de tensión alta, de hipertensión, entre 6 y 7 veces mayor riesgo que una persona de edad promedio. Diabetes, 5 veces, o sea, tengo 5 veces la probabilidad. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los problemas pulmonares de base crónicos, 5 veces. Cáncer, 4.5 veces. Si sufre de artritis crónica, artritis reumatoidea, 3 veces. Y de enfermedades huérfanas, 3.2 veces. Y curiosamente también enfermedades que no generan mayor riesgo. Por ejemplo, los pacientes con asma y con VIH no se les ha evidenciado un riesgo mayor al de las personas promedio. Esas, señor presidente, son indicadores muy importantes para que los colombianos lo tengamos en mente y conozcamos nuestro riesgo. Y estos riesgos de alguna manera se pueden agregar si soy mayor de 60, tengo enfermedad renal, no necesariamente uno más otro, pero sí se agregan y pueden generar riesgos, lo que llamamos riesgos agregados, que es muy importante también tener en cuenta. Ministro, y sobre esto, antes de pasar a un tema que también hay mucho interrogante sobre la atención de las UCIs, porque no solamente se ha aumentado la capacidad de ventiladores y se ha reforzado la capacidad de cuidado intensivo, donde hemos aumentado casi un 40% las UCIs, sino que muchas personas se preguntan ¿y cómo las van a atender? ¿Y quién las va a atender? ¿Y cómo va a ser esa distribución? Antes de que pasemos a ese tema, me gustaría también que los colombianos que nos acompañan en sus casas vean en qué consiste esa atención crítica en UCI para los pacientes de COVID-19. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI. Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables,
cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. Y así como ustedes lo aprecian en este video, las personas que atienden las unidades de cuidado intensivo son personas que se han formado durante varios años. Un intensivista no se improvisa. El intensivista tiene varios años de formación. Por eso ha sido muy difícil en el mundo formar intensivistas para enfrentar esta pandemia. Los países han trabajado con sus capacidades humanas, pero lo que se ha tratado es de reforzar la orientación que ellos dan para atender al paciente en condición crítica por COVID-19 con otras especialidades que pueden ayudar a que bajo la guía de ese intensivista también se tengan capacidades de respuesta. Yo quisiera, ministro, que también le aclaráramos eso a los colombianos. Sí, presidente, una unidad de cuidado intensivo que usualmente tiene entre 7 a 10 camas por, digamos, unidad funcional, usualmente trabaja con un intensivista, un médico intensivista, un fisioterapeuta, un terapeuta respiratorio, 5 auxiliares de enfermería y una enfermera jefe especializada en cuidado crítico. Estas unidades hemos venido expandiéndolas y nuestro plan evidentemente es llegar prácticamente a duplicarlas para poder atender el COVID en un periodo de 2 o 3 meses. Por esa razón, nuestro plan de expansión ha incluido entrenar personal médico y de enfermería para poder atenderlo usando otras especialidades: médicos internistas, médicos cirujanos, anestesiólogos y médicos especialistas en urgencias que tienen mucha capacidad para manejo de pacientes en situación clínica. Para eso se planteó todo un plan de entrenamiento también de enfermeras, de otro tipo de personal de apoyo, y en este momento hemos tenido la capacidad de capacitar por diferentes medios 28.433 trabajadores de la salud que pueden engrosar y pueden apoyar toda la expansión de unidades de cuidado intensivo a nivel nacional, señor presidente. Gracias, ministro. Y una de las voces de expertos que nos han apoyado y que ustedes lo han visto ya en varias ocasiones en Prevención y Acción es el doctor Carlos Álvarez, quien dirige todo el programa de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, de la Organización Panamericana de la Salud. Y, doctor Carlos, mi pregunta, de pronto sencilla, para que usted se la explique a las familias colombianas. 1, las medidas regionalizadas y también microfocalizadas. ¿Por qué se habla en algunas ciudades de hacer cierres de lugares donde hay conglomerados? ¿Por qué esa medida ustedes también la han recomendado? ¿Por qué han visto también efectividad en las ciudades donde se ha implementado? Y la otra es explicarle a los ciudadanos, primero, que esta enfermedad va a estar por un tiempo largo, que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, donde nuestra labor, nuestra contribución en la cultura ciudadana es tan importante, pero sobre todo en los momentos donde se presentan también picos, donde, como ustedes lo dicen, no se trata de tenerle miedo, se trata de tenerle respeto y tener la adaptación suficiente para que a través del distanciamiento, los bioprotocolos, etcétera, podamos sortear estas dificultades. Buenas tardes, presidente, colombianos. Importante es que ya, como hemos venido hablando ahora, tenemos datos y conocemos los datos de la velocidad de propagación, como lo decía el ministro, en los diferentes municipios. Y esa velocidad hace que se tomen medidas acorde a la situación. Imagínense ustedes un municipio en el que no hay ningún caso. Si a ese municipio se hace confinamiento, ¿cuántos casos evitamos? Pues si no hay casos, probablemente no vaya a transmitirse a ninguna persona cerrando o no cerrando ese municipio.
Y ahora bien, si tenemos municipios que incluso pueden tener la misma velocidad de transmisión, la de lo que técnicamente llama el RT, que no es otra cosa que tanto con una frecuencia que este virus es de 5 a 7 días, se replica entre la población. Puede ser que tengamos dos municipios parecidos, pero el hecho de que tengan poblaciones diferentes hacen la diferencia. Por ejemplo, si tenemos un municipio que tiene 1000 personas y tiene un RT de 1,2, en castellano significa que en 7 días tiene 1200 y que en 14 días va a tener 1450 o 1500 casos. De esos casos, un porcentaje, desafortunadamente, pues van a terminar en cuidado intensivo, 30, y en 7 días van a ser 60, y en 15 días van a ser otro número importante adicional. Así ocurre, y si tenemos un municipio con la misma velocidad, pero solamente tiene 10 personas, solamente va a tener 12 casos o va a tener solo 14 casos. Es decir, lo que quiero tener en cuenta es que una de las condiciones graduales es, a pesar de que puede ser la misma velocidad de propagación, el solo hecho de que sea un municipio con población dispersa o población concentrada ya hace la diferencia en la misma velocidad de propagación y los mismos números de casos que se presentan y que llegan a cuidado intensivo. El hecho de que esa velocidad de propagación sea más alta, como explicaba el ministro hace un momento, si Colombia tuviéramos 2,5 el RT, que era el RT inicial, no se hubiera hecho nada, pues básicamente de esos 1000 casos iniciales, en 15 días tendríamos un número mucho más alto que podría ser cercano a los 5000 casos. Y eso hace que la diferencia en las medidas que se tomen pues van a tener impacto en esa velocidad. Y doctor Carlos, usted lo decía también de una forma muy importante, y es el papel de la disciplina ciudadana. Usted me analizaba en estos días casos de indisciplina en algunos lugares, ciudades, las fiestas, el no uso correcto del tapabocas. Y ayer también lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud. Como usted nos ha estado acompañando, vamos a dedicar esta semana un espacio para hablar sobre todas esas lecciones que nos dejan temas de cultura ciudadana y hacer el énfasis en el cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso, despidiendo nuestro espacio de prevención y acción el día de hoy y con el deseo de vernos mañana para seguir abordando decisiones y alertando a la ciudadanía sobre medidas que debemos emprender, los quiero dejar con este mensaje de recuperación frente al COVID-19. Siga estos consejos de prevención al llegar a casa. Retírese los zapatos a la entrada y desinféctelos. En lo posible, deje la cartera, la billetera y las llaves en una caja a la entrada. Lave muy bien sus manos. Evite saludar de beso, abrazo o dar la mano. Es recomendable ducharse y cambiarse de ropa. No sacuda las prendas antes de lavarlas. La ropa debe lavarse con agua y jabón. Mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Limpie y desinfecte las superficies y objetos con los que ha tenido contacto. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.